Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política de nuestra región Cusco. Este programa, Poder y Desarrollo Regional, se transmite de manera directa todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Y los domingos, de 2 a 3 de la tarde, tenemos repetición del mismo, debido a la generosa sesión de estas 2 horas del periodista Washington Alocía Portilla, por lo que siempre reiteramos nuestra gratitud. La transmisión directa se hace para la gran ciudad del Cusco y la hermosa ciudad de Quillabamba. Luego, a través de grabaciones, distribuimos el programa a el resto de provincias de nuestra región, por lo que siempre hemos venido señalando que somos un programa que lleva análisis económicos y políticos para toda la región. Desde el punto de vista de la economía, hay algunas noticias alentadoras de que se está retomando el crecimiento económico. Un hecho que no se está señalando en las informaciones y algunos análisis preliminares, ¿no?, es de que era la incertidumbre y crisis política en la que nos tenía sumergido Pedro Pablo Kuczynski y todo su bloque enfrentado especialmente al Congreso, lo que iba haciendo que el crecimiento económico, las inversiones, estén afectadas. Inmediatamente que fue destituido, se restableció la confianza. En términos, por ejemplo, de la fluctuación del dólar, esto se acabó. Empezaron a mejorar los índices de confianza empresarial y, bueno, por lo tanto es bastante normal reinicio del crecimiento a tasas que todos queremos. Asociado a esto, me parece muy bien que el gobierno esté cumpliendo ciertas obligaciones. En el caso de proyectos mineros, hay un ofrecimiento del gobierno de llevar adelante Michiquillay y también Tía María. En el caso del proyecto minero Michiquillay, estamos hablando de 2.500 millones de dólares en inversiones. Están avanzando los trámites, se conoce que ya se firmó, me parece que un contrato o concesión. Y también en el caso de Tía María se están también dando los pasos necesarios para que ese proyecto pueda continuar, porque Tía María está paralizada. Solo estos 2 proyectos reiniciados en operación van a tener un buen impacto en el crecimiento de nuestra economía. El compromiso del gobierno en ese sentido la resaltamos porque dada la composición de su gabinete y dada la actitud un poquito ambivalente, a veces con sesgo equivocado del presidente Vizcarra, saber de que al menos en temas de inversión, aunque sea en 2 proyectos, y el compromiso de sacarlo adelante realmente, tenemos que saludarlo, porque es importante. Siempre estamos señalando de que el gabinete Vizcarra tiene una heterogeneidad que en conjunto simplemente se va a neutralizar, asociado a tomar algunas decisiones de política central para el gobierno. Se ha anunciado de que para el mes de junio habrá un reajuste de ese gabinete. Vamos a ver si el reajuste es hacia sectores para afianzar una línea de crecimiento económico, de confianza, de inversiones, o de repente para afianzar la otra línea, básicamente de juego político, de obstrucciones a la inversión, de insistir en mecanismos que está rechazando la población, caso de la política educativa con ideología de género, entre otros. Hay una crítica al gobierno en que tiene que haber un rumbo claro y definido, y eso se demuestra con la composición del gabinete. Si hay la remoción respectiva en el mes de julio, todo indica que tiene que ser hacia el lado pro inversión, hacia el lado del crecimiento. El gobierno está en serios problemas con el déficit fiscal. Ya nos ha soltado lo que todos han denominado un paquetazo fiscal.
elevando el impuesto selectivo al consumo a un conjunto de bienes. Esto ha caído muy mal en la población, ha tenido un impacto muy negativo, ¿no?, en los mercados, y el gobierno incluso está planteando retroceder de ese paquetazo. Se habla de que habría una reducción de hasta 2% en este impuesto, y por lo tanto, si el problema es el déficit fiscal que viene desde Humala, ¿no?, el gobierno, si quiere atacar este problema sin afectar, por favor, algunos precios básicos de la economía, algunas condiciones básicas de estabilidad, ¿no?, tiene que ser con crecimiento económico para recaudar más. Esto asociado, por favor, también a la fuerte exigencia que poco a poco habrá en la ciudadanía y también en la interacción política, especialmente con el Congreso, ¿no?, para revisar algunos gastos innecesarios, improductivos y incluso en algunos casos conflictivos. Ese es el tema, por ejemplo, de la ley anti-mermelada, o una ley que prohíbe a los gobiernos, al Estado, a estar haciendo gastos no justificados, ¿no?, en prensa, que básicamente, ¿no?, actúa en una línea determinada de interacción política de manera incorrecta, polarizando el país. Sobre este tema voy a comentar más adelante. Entonces, con crecimiento económico tendríamos más recaudación. Sin duda, el crecimiento económico también significa, ¿no?, más empleo. Necesitamos reducir empleo, pese a que gran parte del desempleo que hay en nuestro país responde a un conjunto complejo de causas, entre ellas el tema de las rigideces laborales, ¿no? La forma de producir actualmente en el mundo es asociativa, ya nadie produce solo, y por eso es de que hay que seguir fortaleciendo, organizando las cadenas productivas, la asociatividad, el proceso de construcción de conglomerados y clústeres. Y esta forma de producir, ¿no?, es incompatible con, por ejemplo, horarios rígidos, de 8 a 4, de lunes a viernes, y feriados y sábado y domingo no. La forma de producir la riqueza en el mundo y también en nuestro país, con serias debilidades por el lado de las microempresas, ¿no?, es atender pedidos, atender contratos. Y los contratos que hacen con los clientes, con los usuarios, no son compatibles con horarios, con feriados, con sábado-domingos. A veces, por ejemplo, los programas de exportación en el norte, ¿no?, son intensos durante 6 o 7 meses, ¿no?, y pueden significar simplemente las 24 horas del día de trabajo, lo que amerita tener 2 o 3 turnos de trabajo en términos laborales, ¿no? Pero nuestras normas hablan solo de 8 horas, de 6:45 a 6:45, y solo días hábiles. Ya no estamos en esa época. Un conjunto de servicios del propio Estado, el caso de la educación, el caso de la salud y la propia policía, ¿no?, también son incompatibles con esos horarios que para muchos son denominados conquistas sociales, ¿no?, formas decentes de trabajar. En programas anteriores ya había señalado, por ejemplo, el servicio básico del MINSA y de e-Salud, que son estatales, ¿no?, funcionan en horario laboral oficial. Yo les pregunto, amigos, ¿no?, televidentes, las enfermedades, los accidentes, la necesidad de operaciones, ¿ocurre entre 6:45 de la mañana y 2:45? O sea, dentro de las 8 horas históricas. Ocurre cualquier rato. ¿Y por qué entonces la mayor dotación del servicio está en un horario que no tiene nada que ver con la frecuencia de ocurrencia de los accidentes y las demandas por atenciones de salud? En el caso de la propia policía es increíble. La mayor cantidad de servicio
que mueve nuestra policía está también en ese horario. Estoy hablando de la mayor cantidad. Yo pregunto, ¿no? Los crímenes, los robos, los secuestros, los asaltos, ocurren dentro del horario laboral oficial de 6:45 a 3:45. ¿Qué razón hay para establecer importantes servicios públicos en esa rigidez laboral? Esto, por lo tanto, en el mercado real, ¿no?, tenemos millones de microempresas que trabajan todos los días en los horarios que corresponda y los días que corresponda a atender los pedidos, a atender los contratos. Y cuando ellos están operando, porque así están las condiciones del mercado, viene el Ministerio de Trabajo y simplemente dice: acá están trabajando fuera del horario. Por lo tanto, multa. ¿No es cierto? A veces hay trabajos que son, por favor, solo de algunas semanas e incluso solo de algunos meses, y se les exige planilla de sueldos, ¿no? Por lo tanto, horario rígido, planilla de sueldos, algunos derechos establecidos para, ¿no?, condiciones de ese horario, ¿no?, oficial, días de trabajo, ¿no?, oficial, entre otros. Nuestro régimen laboral y el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, no entienden cómo se produce en esta época. No entienden cómo es la lógica de proceso y creación de riqueza en esta época de asociatividad productiva. Y el Estado, en vez de fortalecer, ayudar en ese proceso, especialmente a nuestros microempresarios, ¿no?, anda simplemente, ¿no?, con excesos, con abusos, con ignorancia, tratando de imponer un esquema que ya no funciona en la realidad. Y por eso que en este país tienen que proliferar regímenes laborales diversos. Si los turistas de un hotel llegan a las 5 de la mañana, hay que recogerlos, pero a las 5 de la mañana no está pues el horario oficial. Y si llegan de Machu Picchu a las 10 u 11 de la noche, hay que recogerlos. Y eso no está dentro del horario oficial. En ese sentido, en economía decimos, por favor, respeten las condiciones en que ofertantes y demandantes de trabajo, ¿no?, se pueden poner de acuerdo. Y por lo tanto fomentamos las negociaciones y los acuerdos. Si esos pueden ser por escrito, que sea el garante el Estado, de tal suerte que cualquiera de las partes que la transgreda tiene que ser intervenido por el Estado. Pero acá no, el Estado está machaconamente insistiendo que solo se trabaja en un horario de 8 horas, de 6:45 a 3:45, solo los días hábiles, con planilla, con panetón, con CTS, y eso no funciona en la forma de producir riqueza hoy, que es bastante flexible. Hay contratos que son de un día para otro y puede ser de sábado a domingo, hay que cumplirlo. Hay contratos que no tienen nada que ver con los días feriados o los días que no se trabaja, ¿no?, de manera oficial, como son los sábados domingos. Si como en Europa, algo que están revisando, ¿no?, por ejemplo, en nuestro país, ¿no?, adoptamos con fuerza solo las 8 horas de trabajo en el horario que he mencionado, ¿saben ustedes cuánto desempleo habría? ¿Saben ustedes a cuánto se reduciría la producción? Eso no entiende el Estado. Entonces, los temas de régimen laboral son pues cuellos de botella para el desempeño de nuestra economía. Ahora los economistas, para ver el tema del crecimiento, ya no solo vemos inversión, confianza, estabilidad. Tenemos que ver también la institucionalidad del mercado laboral. Y hoy la forma de producción, el nuevo modelo de organización productiva industrial, repito, es asociativo. Son cadenas productivas, son construcción de conglomerados y clúster, que es incompatible con feriados, sábado, domingos u horarios no rígidos, porque simplemente de acuerdo a los contratos y a los pedidos se tiene que cumplir con esa
obligación, y ahí es donde se jala trabajo, y es así donde hacemos crecimiento económico. Tener y respetar regímenes en función de los mercados reales de producción no es incompatible con formas de ir garantizando que en el mundo laboral, ¿no?, se establezcan y garanticen las aportaciones a la salud, o en todo caso las protecciones a la salud, a través de seguros de salud que pueden ser adaptados en función de o los contratos o los ingresos, al igual que las aportaciones para la jubilación. Ese es un gran problema que tiene que resolver el gobierno si queremos crecimiento. Ojalá que el gobierno se olvide eso de que son gobierno de transición. No es gobierno de transición. La sucesión constitucional que ha ocurrido es para que termine su periodo y por lo tanto gobierne. Y gobernar significa enfrentar los problemas que tiene el país. Pero cuando se autodenominan gobierno de transición es simplemente, ¿no?, tratar de no hacer nada hasta que venga la próxima elección. El Perú no puede perder 3 años o más, ¿no?, esperando al nuevo gobierno para resolver los problemas que cada vez se hacen más agudos. Y en la interacción política es bueno recordarle al gobierno que está allí por cumplimiento de normas constitucionales, y ahí que no se olvide la obligación y los deberes que tiene para gobernar. Y cuando se gobierna se tiene que tener rumbos claros, porque es bien cómodo declararse de transición y tener en el gabinete a todos los colores, a todas las ambiciones de aquellos que han participado, ¿no?, haciendo de la sucesión constitucional un negocio político. ¿Quién iba a imaginar que hay partidos de izquierda que tienen ministros en el gobierno, ¿no?, como parte de una repartija que han hecho del poder cuando ¿no?, logró que renuncie el hombre más corrupto y misterioso de la mafia Odebrecht, pero Pablo Kuczynski, ¿no? Y entonces, en base a ese paraguas de gobierno de transición, ¿no?, pagar favores, hacer negociados, y simplemente entran para meter a su gente, ¿no?, para pagar, ¿no?, favores, dar trabajo a sus militantes, sin ningún rumbo, sin ningún provecho, sin ningún resultado para el país y sin ninguna eficacia para resolver los problemas del país. Esto es bueno recordarlo, por lo tanto. De manera resumida, tenemos un déficit fiscal porque en base a deuda ha estado funcionando el Estado, básicamente para gastos improductivos, como por ejemplo, ¿no?, Ollanta Humala ha metido a la burocracia mucha gente por consideraciones de orden político, los mismos que siguen ahí en sus puestos. Esa planilla ha hecho rebalsar la capacidad de financiarlo con impuestos y han recurrido al mecanismo fácil del endeudamiento y han sobrepasado un límite tolerable del déficit que básicamente debe ser menor al 3%. Estos ya estaban en 3.5%. Y la solución no es mantener eso improductivo y poner paquetazo y paquetazo vía impuestos para mantener y conservar eso. La forma de cerrar la brecha es una combinación de políticas, dependiendo de las condiciones concretas de un país. Si podemos crecer más, habrá más impuestos que ayude a reducir la brecha. Pero también, por favor, hay que revisar esos gastos improductivos. Aquí hay muchos ministerios y aquí hay fuerte compromiso con costos corruptos, duplicados, triplicados, de obras que ha hecho la mafia Odebrecht. Tenemos que intervenir todo eso. En esa línea, justamente, ¿no?, de exigencia, está, ¿no?, trabajando el Congreso, y no solo el fujimorismo, estamos hablando de varias bancadas. Y el gobierno no ha tenido otra forma que, ¿no?, fácil de señalar desde PPK, ¿no?, obstruccionismo, no me dejan trabajar, hasta todo lo que hemos visto y se ha presentado. Dice que el nuevo ministro de Economía, Oliva, ¿no?, parece que tiene un poco claro el problema. Ojalá, ojalá. El ofrecimiento de hacer algunos ajustes en el ministerio, ojalá que estén en esta línea de exigencia de solución a los problemas del país. Miren, solo los temas macroeconómicos de déficit fiscal son complicados. ¿Y cómo resolvemos entonces, ¿no?, las rigideces laborales? ¿Cómo resolvemos el tema de la delincuencia?
¿Cómo seguimos persistiendo en sancionar la corrupción, por favor? Inmensa corrupción que ha habido en el país. Vamos a estar siempre exigiendo a este gobierno que no nos engañe diciendo que es de transición, porque estaría revelando solo su incapacidad y lo convenidos que son. Claro, 3 años de transición mientras tienen el poder, mientras hay favores a los amigos, ¿no es cierto? Y los problemas del país, ¿no? Claro, gobierno de transición e incapaces e inútiles de enfrentar los problemas del Perú. ¿Vamos a esperar los peruanos más de 3 años para eso? Ya está en cuestión, en las proyecciones políticas, ya está en cuestión que si el gobierno sigue como ahora, ¿no?, sin hacer nada, declararse de transición, sin tener un rumbo claro, con un gabinete de repartija, y otra vez queriendo pelear contra el Congreso, esto no creo que permita que Vizcarra pueda terminar su mandato. Esa es la verdad. Y están incluso jugando con fuego, ¿no?, asociado a confrontar, sin tener fuerza, sin tener autoridad moral, ¿no?, asusando a la gente de la calle con apoyo de prensa que vivía de la ubre del Estado a través de propaganda, ¿no?, cerrar el Congreso. Cosas absurdas, inviables, antidemocráticas. Ojalá que, como muchos comentaristas y analistas dicen, ¿no?, el gobierno deje de jugar con fuego, porque el que juega con fuego se quema, se incendia. Vamos a seguir comentando en esta línea de este análisis del problema que tenemos en el Perú asociado a el gobierno, ¿no?, su caracterización incorrecta, ¿no?, la composición equivocada de su gabinete, la falta de rumbos y la revelación de incapacidad y simplemente, ¿no?, aprovechamiento para simplemente tener y seguir controlando el gobierno hasta supuestamente, ¿no?, elecciones el año 2021. Con esto doy pase a una brevísima pausa en el programa y volvemos con un análisis político asociado a la determinación de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no?, la CID, la famosa Corte Internacional de Justicia y Derechos Humanos, sobre el caso Fujimori. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. De todos los abrazos, hay uno que tiene la capacidad, aunque sea por un instante, de unir a 2 completos extraños y volverlos hermanos, en un abrazo de gol. Disfruta la fiesta del fútbol en vivo con el app de Latina, sin consumir tus megas, en 4G LTE de Claro. Porque si una gran cobertura elimina fronteras, un abrazo de gol también. Porque creemos en nuestra gente, porque sabemos lo que somos, porque tenemos sangre guerrera, tenemos la tecnología que te acerca al mundial, porque en el fútbol como en la internet, la velocidad juega. Hoy y siempre estamos contigo, Perú, impecable. Vive el mundial. Alerta, caos en municipio. Traición al Cusco, cancelan Transoceánica. Increíble, nadie sabe paradero de ropa. Cienciano, nadie detendrá construcción de carretera interoceánica. Arequipa, no se llevará el agua. Suspenden huelga en Canchis. Amnistía Internacional rechaza Majes y Huasgo. Violento incendio forestal se registra en distrito de Maracay. Policía captura a taxista violador. Cusco y le dice a Ollanta Humala, basta. Capturan a peligroso extorsionador de autoridades cusqueñas. De abogados Salazar Delgado siguen hablando. Una vez más se posterga la licitación de los solo una muestra
de lo que fue el Diario del Cusco durante estos 20 años, al servicio del Cusco, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra. El Cusco. Feliz 20 aniversario, el Diario del Cusco. Somos herederos de una cultura milenaria. La grandeza de los incas es nuestra grandeza. Reconocemos con respeto el orden con el que forjaron una cultura digna de admiración. Cusco. Somos tus hijos y trabajamos como lo hicieron nuestros ancestros. Trabajamos para engrandecer nuestra tierra. Impecable, cusqueños como tú. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Otra vez el tema Fujimori está en nuestra agenda política. No con la fuerza que, no, y se podría decir, no, beligerancia con que muchos creían, asociado al pronunciamiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos, CIDHR, sobre el tema. Primero, la Corte ha emitido un pronunciamiento pidiendo que los órganos jurisdiccionales del país no se pronuncien o revisen el tema del indulto. Ahí lo que quiere decir es de que la Corte no ha podido impugnar o declarar nulo ese indulto. Y esto no es casual, debido a problemas simplemente de ordenamiento jurídico. La Corte Internacional en algunos temas son instancia de apelación a procesos internos, procesos judiciales internos agotados en nuestras instancias. Eso podría ser solo válido para Fujimori en el sentido de que luego de la primera sentencia, la segunda, la apelación al Tribunal Supremo, luego el pedido de revisión, de casación y luego al Tribunal Constitucional, al haber sido en todos los casos ratificada la sentencia, solo Fujimori podría acudir al Tribunal Constitucional para pedir que su caso sea visto. Algo que no hizo Fujimori porque seguía utilizando mecanismos legales e instancias, especialmente en el Tribunal Constitucional. Ese no es el caso del tema de la libertad del presidente Fujimori. Él, a través de un indulto por razones humanitarias, por problemas de salud, que felizmente todo el país ya conoce, ha sido indultado. Y por lo tanto la Corte no tenía ninguna jurisdicción en ese tema o respecto al indulto, porque no estaba atendiendo una apelación luego de agotarse se podría decir, el orden jurisdiccional interno del país. Eso ya nos los habían adelantado importantes constitucionalistas, de que no corresponde al tribunal, a la Corte Internacional ver estos casos, porque no está en la línea jurisdiccional. Segundo, la Corte en su documento reconoce que es potestad del presidente, el tema de los indultos.
pero que dado que estos han sido, ¿no?, dado que su sentencia ha sido por supuestamente, ¿no?, lesa humanidad, ahí se equivocan. Las propias autoridades judiciales en el Perú han dicho que no es por lesa humanidad ni por genocidio ni similares, ¿no?, la sentencia que le dieron, ¿no? Fue por autoría mediata, ¿no?, de una manera en la que sin comprobar si él participó o ordenó, ¿no?, los excesos de la Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Y solo para Fujimori. Aquí han habido varios presidentes bajo cuyo mandato han habido excesos, pero para ellos no hay autoría mediata. Todos sabemos que este es un tema político y del mayor calibre en la política interna del Perú. Entonces allí se equivoca pues la Corte. Primero no ha tenido, en este caso, no podía, ¿no?, pronunciarse de que eso es, ¿no?, ilegal, nulo o cosa por el estilo. Segundo, miente, no es cierto que la sentencia ha sido por lesa humanidad. Miente. El propio juez San Martín ha señalado, no es. En las partes considerativas, ¿no?, señalaron que este tipo de excesos, ¿no?, están, ¿no?, tipificados dentro de lo que significa, ¿no?, entre paréntesis, genocidio o lesa humanidad. Pero la sentencia en absoluto. Y ahora el pedido de que las autoridades nos revisen es básicamente, ¿no?, trasladar el tema al Tribunal Constitucional, pero también otros organismos, además del ámbito de análisis jurídico y político, ¿no?, se encargarán de ventilar este tema, ¿no? Los abogados de las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, que sin duda eran terroristas, de eso no hay ninguna duda, son los primeros descontentos con este pronunciamiento de la Corte. Ellos esperaban, ¿no?, un pronunciamiento a su medida, ¿no?, en términos del odio, ¿no?, y de la responsabilización absoluta de Fujimori y de algunos excesos que han ocurrido, ¿no?, en su gobierno. Y esto es sin duda, ¿no?, ellos ya están hablando mal de la Corte. Muy bien, la cosa se traslada ahora a nuestro tribunal. Y aquí posiblemente la línea de debate sea si es o no potestad soberana y se debe respetar la decisión del presidente. Están queriendo revisar las causales del indulto, que son temas de salud. Y obviamente, ¿no?, lo primero que va a ocurrir es, ¿no?, posiblemente comisiones especializadas, etcétera, ¿no?, que vuelvan a chequear la salud del presidente para ver si son causales, ¿no?, que hayan justificado el indulto como potestad soberana que está garantizada en la Constitución para los presidentes de la República. Va a haber sin duda fuerte ruido, ¿no?, y esperemos de qué manera, hasta un plazo del mes de octubre que ha dado la Corte, ¿no?, de qué manera nuestro sistema procesa el tema, en la que vamos a ver dos líneas. Uno es el respeto a la soberanía del país, respecto a cómo procesa sus problemas y sus obligaciones, sus deberes o sus funciones en el sistema jurisdiccional. Y lo otro, ¿no?, posiblemente gente que, aprovechando siempre el odio político que no ha terminado, ¿no?, va a querer volver a abrir heridas, a insinuar que ese indulto debe ser revertido. El fujimorismo como tal ha señalado a través de su abogado y posiblemente muy pronto a través de sus voceros, ¿no?, que se va a defender la línea del indulto como potestad soberana de este Estado que es libre, ¿no?, y de un presidente que en mandato, ¿no?, legal de sus funciones, ¿no?, ha tomado esa decisión utilizando sus atribuciones establecidas en nuestra Constitución. El tema de la salud del presidente, sin duda, él no está fugado, no está oculto. Irán y vayan a comisiones, ¿no?, que sean necesarias, ¿no?, para comprobarlo. Fujimori, por favor, ¿no?, cada 2 meses está permanentemente evacuado de emergencia a la clínica. Pero me gustaría aquí recordar un poco el tema de la libertad del presidente asociado a la pelea de los hermanos Kenji y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en todo momento, por orden del propio presidente, ¿no?, ha señalado que el tema Fujimori era un tema judicial y de estricta responsabilidad de la familia. Y en ese sentido han realizado todas las apelaciones
peticiones de revisión, de casación, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo último que se hizo, ¿no?, bajo dirección del propio presidente Fujimori e implementado por Keiko Fujimori, era pedir a la Corte, al Tribunal Constitucional, si en la sentencia el tema de el secuestro al periodista Gorriti y a un empresario, ¿no?, Dyer, me parece, era correcto tipificarlo como tal, porque los 25 años estaba justamente, ¿no?, fundamentado en el tema del secuestro, porque una ley dada con el propio Fujimori, ¿no?, para combatir el secuestro, ¿no?, era muy severa en las sanciones. De manera rápida se trata, por ejemplo, de secuestros de menos de 24 horas, que el gran abogado constitucionalista Javier Valle Riestra lo ha tipificado como, ¿no?, simplemente un hecho arbitrario, ¿no?, de elementos de seguridad del Estado, que le pidieron que suba a la camioneta, lo llevaron al servicio de inteligencia, le dieron, ¿no?, las comodidades de 5 estrellas en términos de comunicación, alimentación, libertad, etc. Y luego, en menos de 24 horas, creo, se salió como de su casa, y eso lo denunció como secuestro. ¿Eso tipifica como secuestro? Asociado a lo que sabemos qué significa secuestro en el mundo delincuencial y cómo eran los secuestros en la época del terrorismo, especialmente con el movimiento MRTA, cuando colocaban a sus secuestrados, especialmente empresarios, a 5 metros bajo tierra en un área de 2x2 y con un tarrito para todas sus necesidades, y que luego de ahí salían muertos o como guiñapo. Ahí llegó justamente la pelea legal de Keiko Fujimori. Califica y tipifica eso de secuestro para que el tema de 25 años de sentencia esté, ¿no?, justificado. Y el tribunal estaba por votar ese tema y ahí vino el indulto. Esa fue la línea de trabajo de Keiko Fujimori. Y un ofrecimiento de que en la política no hay que usar las influencias para beneficiar, ¿no?, a partidarios o a familiares. Esos son temas éticos y las leyes de la política. En cambio, Kenji Fujimori fue un poco más pragmático. Habló con PPK, se comprometió a dividir y destruir a la bancada, a evitar que haya votos para su destitución, ¿no? Y asociado a eso, con un tema que estaba en agenda de la política nacional, ¿no?, que era el indulto, ¿no?, todos creen que en algo habría influenciado. Entonces, ese es lo que ha pasado en temas de cómo veía la familia y los hermanos el asunto. Hoy todo el país sabe lo que ha pasado. En política, distinguidos amigos, ¿no?, a veces hay decisiones muy, ¿no?, poco entendibles desde el punto de vista de la afectividad personal, familiar. En política tenemos que trabajar con las leyes de la política, ¿no?, y cualquier acción de orden, ¿no?, emotivo, de orden personal, de orden sentimental, etcétera, no puede estar, cuando estamos haciendo política, en la agenda como argumentación básica para el tema. La gran mayoría del país quiere al presidente Fujimori, quiere a su familia, ha sido una gran alegría lograrlo. Keiko Fujimori ha cumplido con agradecer al presidente PPK por ese indulto. Este tema estaba en la agenda desde la época de Alan García. Alan García quería indultarlo, pero recién habían pasado pocos años de la sentencia. Y luego, ¿no?, sabrán que el propio Humala, con todo el odio, ¿no?, habló, prometió y luego se burló respecto a este tema. Pero Pablo Kuczynski, desde antes de asumir y después de asumirlo, señaló que sí tiene esa voluntad de hacerlo. Lo había dicho en la propia Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, no es un hecho que estaba allí, ¿no?, ya zanjado, sin que preocupe a nadie, y de un momento a otro PPK le dijo, no, por favor. Al estar en la agenda, siendo un problema de preocupación nacional, ¿no?, esto podía ocurrir cualquier rato. Me dicen que el presidente Fujimori está tranquilo respecto a los términos de esa decisión de la CID. Aquí la gravitación fundamental para responder va a ser, ¿no?, la valoración de nuestras autoridades jurisdiccionales, constitucionales, ¿no?,
de la soberanía, la potestad, la nitidez del indulto y luego, sin duda, las revisiones u ocasiones de evaluación que hagan de la salud del presidente Fujimori. Vamos a ver de qué manera esto es utilizado otra vez para polarizar, para hacer daño al país, para seguir dividiendo a los peruanos y para seguir fomentando odio en un proceso que todos los peruanos mayores de 40 años lo hemos vivido y conocemos. Aquí no es cierto de que el Estado peruano ha combatido a nadie por sus ideas. Es obligación del Estado peruano poner en su sitio, capturar, derrotar a quienes matan, a quienes roban, a quienes destruyen propiedad privada, a quienes destruyen tranquilidad pública. Por lo tanto, en el cumplimiento de las obligaciones, 3 gobiernos democráticos se enfrentaron al terrorismo por esas acciones, no por sus ideas. Y hay señalado que todos los izquierdistas piensan igual, tienen la misma ideología, pero a muchos de ellos, como los caviares o patearrojas, ellos no han matado, ellos no han destruido. Se les respeta su opinión como parte de la libertad de expresión y jamás podrían decir de que son sujetos a captura o a procesamiento. Piense usted como le da la gana, pero respete las reglas de juego. Y nadie, a nombre de la Santísima Virgen ni el paraíso, tiene derecho a matar, a destruir. Por lo tanto, estamos hablando de cómo se hace respetar un orden determinado. Ahora hay una amenaza de que estos grupos están fuertes, están saliendo indultados, indemnizados, respecto al cual la CIC no dice nada, ¿no es cierto? Y están volviendo a las andanadas, no son sectores que se han, se podría decir, corregido. Están saliendo con más ganas a azuzar los niveles de violencia que ya estamos empezando a ver. Y el Estado ya ha puesto, al menos desde el Parlamento, la alerta de que estemos alertas para en cualquier momento volverlos a combatir, con las armas de la ley. Cualquier exceso es impresentable. Lo que ocurrió en Barrios Altos y La Cantuta ha sido execrable, tal como lo ha dicho el propio Fujimori. Fueron sancionados en su momento. Y por lo tanto, todos los que hayan cumplido sanciones o lo estén cumpliendo por excesos comprobados, personales, unilaterales y de abuso, están bien sancionados. Pero de ahí a demostrar de que su mando, y especialmente el primer hombre del Estado, que por ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se supone que sabía, habrá ordenado, un poco más les faltaba decir que él disparó. Esas cosas, por favor, ya lo conocemos, que fueron excesos de, además, la infiltración de ciertas ideologías dentro de nuestros poderes públicos en el sector justicia. Quiero terminar mi intervención del día de hoy con el tema de la ley antimermelada, que estaba primero siendo presentada como un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de información. Yo creo que no tiene nada que ver. Aquí no se ha dado una ley donde se está amordazando a alguien, prohibiendo a alguien, encarcelando a alguien por sus ideas, por sus comentarios, por sus opiniones. Aquí lo que se ha descubierto es durante mucho tiempo, hay cierta prensa que vivía de la propaganda del Estado, en cantidades bastante ingentes. Estamos hablando de mucho gasto. Solo PPK casi 600 millones, Humala más de 900 millones de soles. Y gasto no solo en publicidad, sino así en honorarios a comentaristas, a analistas, quienes tienen programas de televisión o escriben, desde el Estado. Yo no sé qué servicio pueden dar al Estado. ¿Y cuáles eran? Simplemente enfrentar, destruir, demoler al opositor, en este caso al fujimorismo, durante 18 años. Y han llegado a niveles extremos de mentir, de azuzar, de revertir la historia, ¿no es cierto? Y eso no es libertad de expresión. Eso es estar al servicio de ciertas líneas de gobierno y estatales, para confrontar con la oposición. Y eso no se puede hacer con recursos públicos. El dinero de todos los peruanos debe ser para resolver el problema de los peruanos. Pero no pueden ser recursos para que los gobiernos lo utilicen, teniendo redes de demolición, de miedo, de mentira, que en lo que hoy son el cuarto poder, o sea, un ámbito poderoso como es la prensa. Una prensa libre es la que opina de manera independiente, sin estar sujeto a honorarios, a
transferencias, ¿no?, con el cuento de publicidad estatal. Los medios de prensa es muy correcto que tengan su línea editorial, sin embargo, sus servicios, ¿no?, tienen que ser remunerados. Pero cuando estos son muy concentrados en determinados medios, asociados a cierta línea de trabajo político y en cantidades que no se justifican, ¿no?, entonces esto preocupa. Esto es lo que ha sido afectado con la ley, ¿no?, denominada antimermelada. Importantes periodistas han señalado que es cierto que había mermelada. Muchos de ellos han sido retirados de esos medios porque discrepaban de la línea oficial o el compromiso financiado que tenían para impulsar cierto tipo de opinión, ciertos tipos de análisis. Y esta prensa mermelera ha estado tan desesperada que ha estado asusando hasta hace poco 3 marchas para cerrar el Congreso. Miren cómo solitos se descubren, se revelan, se desprestigian. El Perú, de una manera contundente, la población a través de todas las encuestas está a favor de que el Estado no tenga por qué pagar, ¿no?, financiamiento a líneas de opinión progobiernistas y de demolición y odio hacia los opositores. Así no se hace política. El Estado no es para utilizar sus recursos, ¿no?, y generar polarización, haciendo daño al país, generando incertidumbre, ¿no?, y por lo tanto es esto lo que el Congreso, vía insistencia, ha acordado, y vamos a ver de qué manera, ahora que se ha aprobado, ¿no?, se da el proceso político, porque el gobierno, otra vez equivocándose, ¿no?, de una manera como si fuera de los mermeleros, ¿no?, le ha dolido y está señalando que va a acudir a todas las instancias que pueda para revertir esta medida. Tenemos, por lo tanto, como un aspecto de la agenda de nuestra política, respecto al cual vamos a seguir dando análisis e información para nuestra región. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Estuvo muy vinculado a su También se regulaba el Era uso lenguaje de la hablado. herencia y los tributos por parte de Cuenta las que muy audiencias. pronto